Camila abrió la puerta de entrada y se detuvo un instante en el umbral, escuchando el silencio del apartamento, que le parecía demasiado tenso, demasiado alerta, como si el mismo aire de la casa esperara algo inevitable. Se quitó los zapatos, y los tacones golpearon sordamente el suelo, rompiendo aquel extraño y opresivo silencio que siempre hacía que algo dentro de ella empezara a encogerse, en la zona del plexo solar, allí donde vive una ansiedad inexplicable. «Estoy en casa», llamó en voz baja, y su voz sonó insegura, casi culpable, aunque regresaba a su propio apartamento, el que ella misma llevaba alquilando los últimos 3 años. Desde la cocina llegó la voz suave, casi cariñosa, de Rosa: «Buenos días, mi querida. Qué alegría que por fin hayas vuelto. Ya empezaba a preocuparme, ¿te imaginas? Pensé que tal vez te había pasado algo en el camino, porque ahora, en estos tiempos, nunca sabes qué te espera a la vuelta de la esquina». Camila entró en la cocina y vio a su suegra, que estaba junto a la estufa con su impecable vestido casero de color azul claro, y el cabello recogido en un moño bajo perfectamente arreglado, y en su rostro jugaba esa sonrisa que siempre hacía que Camila se sintiera incómoda, porque en esa sonrisa había demasiado cuidado, demasiada atención, demasiado control disfrazado de amor. «El turno de noche fue difícil», dijo Camila, rendida, dejándose caer en la silla y sintiendo como todo su cuerpo se llenaba de un pesado cansancio de plomo. «En la UCI ingresaron 2 pacientes nuevos, prácticamente no me senté». Rosa se volvió hacia ella, y en sus ojos brilló un destello extraño, que podría parecer compasión, pero Camila ya había aprendido a distinguir en él algo diferente, algo calculador y frío. «Pobrecita mía, estás completamente agotada, mira nada más tu cara, tienes unas ojeras terribles». Rosa se acercó, y sus dedos con manicura impecable se posaron sobre el hombro de Camila, apretándolo un poco más fuerte de lo que requeriría un gesto de afecto. «Sabes, querida, yo siempre pienso que tal vez deberías cambiar a un trabajo más tranquilo, porque las guardias nocturnas arruinan la salud, y luego, ¿qué dirá la gente al ver a la esposa de Esteban con un aspecto tan cansado?». Camila sintió como algo dentro de ella se contraía con esas palabras, con aquella eterna insinuación de que no era lo suficientemente buena, lo suficientemente arreglada, lo suficientemente digna de su marido. Y quiso replicar, recordar que precisamente su sueldo de enfermera cubría la mitad de los gastos del piso y la nevera llena de comida, pero solo asintió, porque había aprendido en los últimos 6 meses a no meterse en discusiones que nunca terminaban a su favor. «Ahora mismo te preparo el desayuno», continuó Rosa, ya regresando a la estufa, y sus movimientos eran tan seguros, tan dueños del lugar, como si aquella fuera su cocina, su casa, su territorio. «Ayer compré huevos frescos en el mercado, buenos, de pueblo, no esa porquería de supermercado que tú sueles comprar, y te haré un omelette como le gusta a Esteban, con ese queso que tanto adoraba de niño». «Gracias, pero no tengo mucha hambre», dijo Camila en voz baja, y en su pecho se extendía una extraña sensación de culpa por rechazar la atención, aunque entendía perfectamente que esa atención no era más que otra forma de recordarle quién mandaba en esa casa. «Quizás solo un café». «No, no, no, querida mía, tienes que comer», dijo Rosa con firmeza, y su voz se volvió un poco más dura, más insistente. «¿Cómo vas a trabajar si no comes bien? ¿Qué dirá Esteban cuando se entere de que su madre intentó alimentar a su esposa y ella se negó?». Camila bajó la vista hacia la encimera, donde había una pequeña nota escrita con la letra impecable de Rosa, y cuando se fijó mejor, vio que era una lista con un horario: desayuno, 8, almuerzo, 14, cena, 19, y junto a cada punto había platos que Rosa planeaba cocinar para toda la semana. «¿Qué es esto?», preguntó Camila, sin poder evitarlo, tomando la nota en sus manos y sintiendo como algo caliente y abrasador empezaba a hervir dentro de ella. Rosa se volvió, y una sonrisa satisfecha floreció en su rostro. «Oh, ¿lo viste? Estuve pensando, querida, que necesitamos orden en la casa, ¿entiendes? El régimen alimenticio es muy importante para la salud, y preparé un horario para que todos comamos puntualmente y de forma adecuada. Es muy considerado de mi parte, ¿verdad?». Camila miraba aquella nota y sentía su garganta cerrarse por las palabras no dichas, por la ofensa, por la rabia impotente, pero solo asintió, porque sabía que cualquier objeción se convertiría en una larga conversación sobre lo desagradecida que era, lo afortunada que debía sentirse por tener una suegra tan atenta,
como otras mujeres soñarían con semejante ayuda. La puerta de entrada se abrió, y Esteban entró en el apartamento, alto, de cabello oscuro y ojos cansados, en los que siempre se leía una especie de confusión interna, como si intentara resolver un problema sin solución. «Buenos días», dijo, y su voz sonó cautelosa, como la de alguien que pisa un campo minado sin saber dónde es seguro. Besó a Camila en la coronilla, y en ese beso había más costumbre que ternura. «¿Qué tal el turno?» «Difícil», respondió Camila brevemente, alzando la mirada hacia él y tratando de encontrar en su rostro algún apoyo, alguna comprensión. «Hijo», Rosa prácticamente floreció al verlo, y su voz se volvió más suave, más cálida, llena de un amor maternal que hizo que Camila sintiera un pinchazo de celos mezclado con algo más que no podía definir. «Siéntate, ahora te traigo el desayuno, sé cuánto te gusta el omelette con queso. ¿Recuerdas cómo te lo preparaba cuando vivíamos en aquella casa de la calle Libertad?» Esteban se sentó frente a Camila, y ella notó cómo él evitaba mirarla, cómo sus dedos jugueteaban nerviosos con el borde de la servilleta, y le dieron ganas de preguntarle por qué callaba, por qué no le decía a su madre que ese piso era de ellos, que los dueños eran ellos, que Rosa era solo una invitada temporal que debía quedarse un mes y llevaba ya medio año. Rosa puso frente a Esteban un plato con omelette, y Camila no pudo dejar de notar que la porción de su hijo era el doble de grande, con un trozo adicional de jamón, y junto a él un vaso de zumo de naranja recién exprimido, mientras que delante de ella no había nada salvo la taza de café ya frío. «Mamá, ¿y Camila?», preguntó Esteban, con un intento tímido de defender a su esposa, pero tan débil que Camila sintió como algo dentro de ella terminaba de romperse. «Oh, querida», se negó al desayuno, respondió Rosa con facilidad, y en su tono había un ligero reproche. «Dijo que no tenía hambre, aunque yo me esforcé tanto, me levanté temprano para preparar todo, pero ¿qué se le va a hacer? La juventud de ahora no aprecia el cuidado». Camila se levantó de la mesa, sintiendo que si se quedaba un minuto más, no podría contener las lágrimas. Se dirigió al baño, pero se detuvo a mitad del camino al ver una bolsa de basura abierta en el pasillo, y su corazón dio un vuelco cuando reconoció entre los desechos su pintalabios nuevo, ese mismo que había comprado apenas 3 días antes, gastando en él casi un cuarto de su salario diario. Lo sacó del cubo con las manos temblorosas, y cuando se volvió, vio a Rosa en el umbral de la cocina, observándola con una expresión de inocente sorpresa en el rostro. «Ay, querida, perdóname, por favor, no lo pensé mientras limpiaba el baño. Vi ese cosmético en la repisa y pensé que estaba estropeado, ¿entiendes? La tapa estaba un poco abierta y pensé que se había secado, así que lo tiré para hacer espacio para cosas nuevas. No sabía que todavía lo necesitabas». «Es nuevo», dijo Camila en voz baja, y su voz temblaba de emoción contenida. «Lo compré hace 3 días». «¿De verdad?». Rosa alzó las manos y en su rostro apareció una expresión exagerada de arrepentimiento. «Ay, ¿cómo pude?». «Esteban, hijo, dile a tu esposa que no fue a propósito, ya sabes lo despistada que estoy últimamente, son los nervios del divorcio, el médico dice que debo descansar más y preocuparme menos». Esteban levantó la mirada de su plato, y en sus ojos se veía esa misma impotencia que tanto sacaba de quicio a Camila. «Mamá solo quería ayudar», murmuró, y Camila entendió que, como siempre, él elegiría el lado de su madre, porque era lo más fácil, porque así había sido toda su vida. Camila pasó en silencio al dormitorio y cerró la puerta, apoyándose en ella con la espalda y sintiendo como las lágrimas le quemaban los ojos, pero no les permitió caer, porque sabía que las lágrimas no cambiarían nada, que mañana todo se repetiría de nuevo, y pasado mañana también, y dentro de una semana, y que seguiría viviendo en su propia casa como una invitada a la que toleraban por cortesía. Sacó el teléfono y abrió la galería, deslizando las fotos de los últimos meses, y en cada una de ellas veía lo mismo, ella y Esteban contra el fondo de un atardecer, pero siempre entre ellos estaba Rosa, abrazando a su hijo por los hombros, y Camila estaba un poco al lado, un poco en la sombra, un poco menos importante en ese cuadro familiar. Por la tarde, cuando Esteban se metió en la ducha y Camila lavaba los platos en la cocina, escuchó la voz apagada de Rosa proveniente de su habitación y, deteniéndose junto al fregadero con un plato mojado en la mano, prestó atención a la conversación telefónica de su suegra. «No,
todo va según el plan, no te preocupes, susurraba Rosa, y en su voz había algo triunfante, algo frío y calculador. Pronto todo será diferente, te lo prometo, solo un poco más de paciencia, y ella se irá sola, por voluntad propia, entenderá que este no es su lugar, no es su familia, solo espera un poquito más. El plato resbaló de las manos de Camila y se estrelló contra el piso de azulejo con un estruendo, y en el silencio que siguió escuchó cómo Rosa interrumpía bruscamente la conversación, y un instante después la puerta de su habitación se abrió un poco y, por la rendija, apareció el rostro de la suegra, con esa misma dulce y cariñosa sonrisa congelada. «Querida, ¿estás bien? ¿No pasó nada?» Camila la miró, y dentro de ella crecía una comprensión helada de que todos estos 6 meses no habían sido solo una molestia, no solo una adaptación de caracteres, sino algo más grande, algo planeado y despiadado. Y no sabía qué era más aterrador, sospecharlo o conocer la verdad por completo. «Todo está bien», logró decir, y su voz sonó extraña incluso para ella misma. «Solo se me resbaló el plato». Rosa asintió, pero su mirada permanecía atenta y evaluadora, como si intentara averiguar cuánto había escuchado Camila y si debía preocuparse, y Camila se dio la vuelta, agachándose para recoger los pedazos mientras sentía que le temblaban tanto las manos que los fragmentos tintineaban entre sí al meterlos en el recogedor. Esa noche no pudo dormir durante mucho tiempo, acostada al lado de Esteban, que dormía plácidamente dándole la espalda y escuchando como en la habitación de Rosa, al otro lado de la pared, alguien caminaba de un lado a otro, como un animal en una jaula, y Camila cerró los ojos, entendiendo que mañana despertaría en la misma pesadilla de la que no había salida, porque salir significaría perder a su marido, y ella todavía lo amaba, a pesar de todo, y ese amor era su condena y su única esperanza al mismo tiempo. 3 días después, Camila regresaba a casa tras otro turno nocturno, y sus piernas dolían tanto que parecía que había recorrido a pie media ciudad, aunque en realidad solo llevaba 12 horas corriendo entre habitaciones, cambiando sueros, calmando a pacientes que gemían de dolor y sonriendo a los médicos que trataban a las enfermeras como muebles, necesarios, pero invisibles. Subía por las escaleras hasta el 3er piso, porque el ascensor se había vuelto a estropear, y en cada escalón pensaba solo en cómo llegaría a la cama, caería en ella y dormiría al menos 4 horas antes de que Rosa empezara a golpear la puerta con otro recordatorio de que en las familias normales todos se sientan a la mesa a la hora del almuerzo. Abrió la puerta del apartamento y enseguida sintió el olor de cebolla y ajo fritos, que llenaba todo el espacio con un aroma espeso y pesado de comida casera, y por un momento casi se sintió acogida, casi en paz, hasta que escuchó la voz de Rosa desde la cocina. «Oh, Camila, querida, qué bueno que llegaste justo ahora. Estoy terminando de preparar el almuerzo y podrás comer con todos, como corresponde a una familia decente». Camila se quitó los zapatos y, sin responder, se dirigió a la cocina porque quería tomar del refrigerador una botella de agua y el yogur que compró especialmente para sí misma ayer por la noche, sabiendo que después del turno nunca tenía ganas de nada pesado, solo algo ligero y frío que pudiera comer rápido antes de irse a dormir. Llegó al refrigerador, extendió la mano hacia la manija y se quedó paralizada al ver algo que hizo que su corazón se detuviera un instante y luego empezara a latir en su garganta con golpes rápidos y dolorosos. En la puerta del refrigerador, donde antes no había nada excepto un par de imanes con fotos, ahora colgaba un enorme candado con combinación, metálico, con 4 ruedecillas numéricas, y sujetaba la manija del refrigerador a la pared lateral de modo que era completamente imposible abrir la puerta. Camila se quedó de pie mirando ese candado, incapaz de creer lo que veía, incapaz de aceptar que eso estaba ocurriendo de verdad, en su propia casa, con su propio refrigerador, el que ella había comprado con su dinero 8 meses atrás, cuando ella y Esteban acababan de mudarse a ese piso y lo estaban amueblando poco a poco, ahorrando de cada salario. «¿Qué es esto?», preguntó, y su voz sonó ronca, casi inaudible, porque la garganta se le había cerrado tanto que le costaba respirar. Rosa se volvió desde la estufa, y en su rostro había una expresión de tan inocente benevolencia que Camila sintió como dentro de ella empezaba a hervir algo caliente y oscuro que llevaba demasiado tiempo conteniendo. «Ah, ¿lo viste?», exclamó alegremente la suegra, limpiándose las manos con un paño de cocina y acercándose, con esa seguridad de dueña de casa que acaba de hacer algo increíblemente correcto y útil.
Es un candado, querida. Lo puse esta mañana, y sabes, estoy tan orgullosa de haber tenido esta idea, porque lo que estaba pasando con los alimentos era simplemente un desastre. ¿Qué desastre?, repitió Camila, y sus manos se cerraron en puños, y las uñas se le clavaron en las palmas hasta doler, pero ese dolor era lo único que la mantenía de no gritar. No entiendo de qué hablas. Rosa suspiró, y su suspiro estaba lleno de esa paciencia maternal con la que los adultos explican algo obvio a un niño caprichoso. Querida, tú misma ves cuántos alimentos se estropean cada semana. La leche se agria porque alguien abre el paquete y no lo cierra bien, las verduras se marchitan porque las ponen en el compartimiento equivocado, el queso se seca. Y ese es dinero que estamos tirando a la basura. Hablaba cada vez más rápido, y sus ojos brillaban con un fulgor casi fanático. Y pensé que necesitábamos orden, ¿entiendes? Un orden de verdad, cuando cada producto se usa a tiempo y correctamente, y nadie abre el refrigerador cuando le da la gana ni toma lo que se le antoja. Camila la miraba y sentía como la realidad alrededor empezaba a desdibujarse, volverse irreal, absurda, como si hubiera caído en una mala pesadilla de la que no podía despertar. Pero este es mi refrigerador, dijo despacio, marcando cada palabra, y en su pecho crecía una sensación de desesperanza tan profunda que quería sentarse en el suelo y ponerse a llorar. Lo compré con mi dinero. Y yo compro los alimentos. Claro que sí, querida, no lo discuto, aceptó Rosa suavemente, y en su voz había una condescendencia que hizo que Camila quisiera taparse los oídos. Pero ahora vivimos todos juntos, como una familia, y en una familia debe haber orden. No estás en contra del orden, ¿verdad? Se acercó al refrigerador, marcó una combinación en el candado, y este se abrió con un clic. Mira qué práctico. Yo daré a cada uno su ración de comida en el momento adecuado, según el horario, y nada se estropeará, y ahorraremos dinero. ¿No es maravilloso? Sacó del refrigerador un recipiente con ensalada y un pequeño plato con un trozo de pollo cocido, los colocó en un plato limpio, añadió 2 cucharadas de guarnición de la olla en la estufa y extendió el plato hacia Camila. Aquí tienes, querida, esta es tu porción para el almuerzo. Lo he calculado todo, lo he pesado todo, aquí hay exactamente las calorías que necesita una mujer de tu edad y complexión, ni más ni menos, porque comer de más, ya sabes, es muy dañino para la salud. Camila miró aquel plato, aquella porción que le entregaban como si no fuera una mujer adulta y trabajadora, sino una niña o, peor aún, una reclusa, y algo dentro de ella se rompió definitiva e irreversiblemente. Se dio la vuelta sin coger el plato y se dirigió al dormitorio, sacando el teléfono mientras caminaba y marcando el número de Esteban con dedos temblorosos, y con cada tono de llamada la pánico dentro de ella crecía, extendiéndose por sus venas como una ola helada. Los tonos seguían, uno tras otro, y Esteban no contestaba, y Camila imaginó cómo él estaba sentado ahora en su oficina, mirando la pantalla del teléfono, viendo su nombre y pensando si debía responder o no, porque sabía que ella se quejaría de su madre, y él no quería volver a ponerse entre dos fuegos, no quería elegir. El abonado no está disponible temporalmente, anunció una voz mecánica, y Camila lanzó el teléfono sobre la cama y se dejó caer al lado, cubriéndose la cara con las manos y sintiendo como las lágrimas, al fin, rompían su resistencia, calientes y amargas, lágrimas de impotencia y humillación. La puerta del dormitorio se abrió apenas, y por la rendija asomó la cabeza de Rosa. «Querida, ¿estás llorando?». En su voz sonaba preocupación, pero Camila ya había aprendido a oír detrás de esa preocupación un matiz de satisfacción. «¿Qué ha pasado, mi niña? ¿Por qué estás tan alterada?». «Vete», logró articular Camila entre lágrimas. «Por favor, solo vete y déjame en paz». Pero Rosa entró en la habitación, cerró la puerta tras de sí y se sentó a su lado en la cama, su mano se posó en el hombro de Camila, y aquel contacto fue suave, casi cariñoso, pero a Camila la hizo sentirse aún peor. «Sé que ahora te parece que estoy siendo cruel», empezó Rosa en voz baja, y su voz estaba llena de una especie de triste sabiduría. «Pero tienes que entender, querida, que lo hago por tu bien, por el bien de toda nuestra familia». Guardó silencio un momento, y Camila sintió como los dedos de su suegra le apretaban el hombro con más fuerza. «Sabes, cuando mi marido me dejó, cuando Esteban tenía solo 12 años, me quedé completamente sola,
sin dinero, sin trabajo, sin nada, y tenía que contar cada peso, ¿entiendes? Cada uno. Me despertaba por las noches empapada en sudor frío, pensando en qué darle de comer a mi hijo al día siguiente, cómo pagar el colegio, cómo comprarle zapatos nuevos porque los viejos ya se caían a pedazos. Camila guardaba silencio, escuchando aquel monólogo que ya había oído decenas de veces en los últimos 6 meses y que cada vez debía despertar en ella culpa, la sensación de que era una malcriada desagradecida, de que no tenía idea de lo que significa sufrir de verdad. Y aprendí a ahorrar, querida, aprendí a valorar cada miga de pan, cada gramo de azúcar, y precisamente gracias a eso pude criar a Esteban, darle estudios, convertirlo en la persona de la que tú te enamoraste, continuó Rosa, y en su voz aparecieron lágrimas. Y ahora, cuando veo cómo en esta casa se desperdicia comida, cómo se tiran los productos, me duele físicamente, ¿entiendes? Me duele aquí, en el corazón, porque recuerdo lo que es pasar hambre, ahorrar en todo. Camila se volvió hacia ella de golpe, con la cara empapada de lágrimas, pero yo no tiro la comida. Gritó, y la voz se le quebró, aunque intentaba controlarse. Yo nunca tiro la comida, yo también crecí en una familia donde había poco dinero, sé cuánto vale cada producto. Eres tú la que tira mis yogures porque son incorrectos, eres tú la que tira mi zumo porque no es tan saludable como el que compras tú. Rosa se levantó de la cama, y por un instante su rostro se volvió duro, casi cruel, pero enseguida volvió a suavizarse. Veo que estás muy cansada, querida, y por eso ahora dices cosas que en el fondo no piensas, dijo con tono uniforme, y en ese tono había una seguridad tan absoluta en su propia razón que Camila se sintió una loca. Duerme un poco, y luego hablaremos con calma, y entenderás que tengo razón, que todo lo que hago lo hago por amor a esta familia. Salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente, y Camila se quedó sola, sentada en la cama y sintiendo como dentro de ella crecía un vacío tan grande que parecía que en cualquier momento iba a desaparecer, a disolverse en el aire, y nadie siquiera se daría cuenta. Cogió el teléfono y llamó a su hermana, porque no tenía a nadie más a quien llamar, y cuando oyó la voz conocida, rompió a llorar de nuevo, incapaz de contenerse. Luna, no sé qué hacer, sollozaba en el auricular. Ha puesto un candado en el frigorífico, ¿entiendes? Un candado. Y me da la comida por horario, como si yo no fuera una adulta, sino. ¿Qué? La voz de su hermana estaba llena de shock e indignación. Camila, ¿te oyes? Eso no es normal, no es normal en absoluto. Tienes que irte de ahí, ahora mismo, hacer la maleta e irte antes de que esa mujer termine de volverte loca. No puedo, susurró Camila, y el pecho se le encogió al comprender lo que estaba a punto de decir. No puedo irme porque estoy embarazada. Cayó un silencio largo y pesado, y Camila escuchaba solo su propia respiración y el lejano ruido de la calle tras la ventana. ¿Estás embarazada? Repitió por fin Luna, y en su voz se mezclaban tantas cosas, alegría, miedo, preocupación. ¿Y Esteban lo sabe? No, admitió Camila. Todavía no se lo he dicho. Me hice la prueba hace 3 días y, tengo miedo, Luna, tengo mucho miedo de su reacción. ¿Y si no se alegra? ¿Y si dice que ahora no es el momento, qué tenemos que esperar? ¿Y cómo se lo voy a decir delante de su madre, que enseguida empezará a controlarlo todo, a decidir qué debo comer, cómo debo dormir, qué debo hacer? Su hermana guardó silencio, y Camila casi podía sentir físicamente cómo intentaba encontrar las palabras adecuadas, algo que la consolara y diera esperanza, pero tales palabras no existían. Escúchame, dijo por fin Luna con firmeza. Tienes que decírselo a Esteban. Hoy mismo. Y tienes que plantear la cuestión muy clara, o su madre se va a vivir a otra parte, o los 3 van a un terapeuta familiar, porque lo que ella está haciendo es manipulación, es violencia psicológica, ¿entiendes? Camila asintió, aunque la hermana no podía verla, y cuando colgó se quedó mucho tiempo sentada, mirando a un punto fijo y pensando si tendría fuerzas para esa conversación, para esa confrontación que tanto temía. Por la noche tiró la prueba de embarazo al cubo de basura del baño, envuelta en un trozo de papel higiénico, y al salir se topó en el pasillo con Rosa, que llevaba el cubo vacío, evidentemente con intención de sacar la basura. Déjame, yo la saco, dijo rápido Camila,
alargando la mano hacia el cubo, pero Rosa sonrió y negó con la cabeza. No, no, querida, ya estás bastante cansada, yo lo haré, no te preocupes, tú ve a descansar. Y pasó de largo con el cubo en las manos, y Camila se quedó inmóvil en el pasillo, sintiendo como el corazón se le hundía hasta el fondo, porque entendió que había cometido un error, que debía haber insistido, arrancarle ese cubo de las manos a su suegra, pero ya era tarde. 20 minutos después, Rosa llamó a la puerta del dormitorio, y cuando Camila abrió, vio a su suegra en el umbral con la prueba de embarazo en la mano, y en su rostro había una sonrisa extraña, en la que se mezclaban triunfo y algo más, algo parecido a compasión o superioridad. Felicidades, querida, dijo despacio, y sus ojos se clavaron en Camila con una intensidad que daba escalofríos. Ahora entenderás lo que significa ser una verdadera madre. Hizo una pausa, y la sonrisa se ensanchó. Y que por un hijo se puede sacrificar cualquier cosa. Hasta tus propios deseos, tu orgullo, tu comodidad. Yo lo sé mejor que nadie. Camila se quedó quieta, incapaz de moverse, incapaz de pronunciar una sola palabra, y miró cómo Rosa le tendía la prueba, como si le devolviera un objeto perdido, y en ese gesto había algo tan posesivo, tan controlador, que Camila sintió que su vida ya nunca volvería a ser la misma, y que ese embarazo, que debería haber sido una alegría, se había convertido en otra cadena más que la ataba a esa casa, a esa familia, a esa pesadilla sin salida. Camila no podía dormir, aunque el reloj en la mesilla marcaba la 1:30 de la madrugada, y su cuerpo zumbaba de cansancio después del turno, y los párpados se le cerraban solos, pero el sueño no llegaba, porque en su cabeza giraban una y otra vez los mismos pensamientos, las mismas preguntas sin respuesta. Estaba tumbada boca arriba, mirando el techo oscuro, y escuchaba la respiración tranquila de Esteban a su lado, que se había dormido en cuanto la cabeza tocó la almohada, y dormía tan tranquilo, tan en paz, como si en su casa no estuviera pasando nada raro, nada inquietante. Su mano reposaba sobre el vientre, y los dedos acariciaban mecánicamente el lugar donde, bajo la piel, bajo los músculos, bajo todas las capas de su cuerpo, empezaba una nueva vida, diminuta, del tamaño de un guisante, pero ya existente, ya real, y esa idea le resultaba a la vez aterradora e increíble, porque siempre había soñado con tener un hijo, pero no así, no en estas circunstancias, no en una casa donde hay un candado en el frigorífico y la suegra sabe del embarazo antes que el marido. Camila había planeado hablar con Esteban por la noche, pero la conversación no salió como esperaba, de hecho, no llegó a producirse. Cuando él volvió del trabajo, Rosa enseguida se lo llevó a la cocina, lo sentó a la mesa, puso delante de él un plato con la cena caliente y empezó a contar una larga historia sobre una amiga suya que se había enfermado, y lo mal que lo estaba pasando, y cuánto sufría Rosa por ella. Esteban escuchaba, asentía, la consolaba, y Camila se quedaba de pie en la puerta, sintiéndose invisible, como si no existiera en su propia casa. Cuando por fin se quedaron solos en el dormitorio, ella intentó hablar del candado en el frigorífico, pero Esteban se pasó la mano cansadamente por la cara y dijo, «Hoy no, Camila, por favor. He tenido un día difícil y no quiero ponerme ahora a discutir las rarezas de mamá. Ya sabes cómo es, después del divorcio se ha perdido por completo y lo único que tenemos que hacer es armarnos de paciencia. Es temporal, todo se va a arreglar». Y ella se calló lo de su embarazo, porque entendió que ese momento no era el adecuado, que él no la escucharía, que cualquier palabra se estrellaría contra el muro de su cansancio y de su negativa a ver la verdad. En algún lugar, detrás de la pared, crujió una puerta, y Camila se quedó inmóvil, escuchando. Oyó pasos suaves en el pasillo, el quejido de las tablas del suelo y el sonido de la puerta de entrada al abrirse, tan cuidadoso, tan sigiloso, que quedaba claro enseguida que alguien intentaba salir sin ser visto. Camila se deslizó con cuidado fuera de la cama, procurando no despertar a Esteban, y de puntillas fue hasta la ventana que daba a la calle. Apartó la cortina lo justo para poder mirar. Abajo, a la luz amarillenta de una farola, vio la silueta de Rosa, que estaba en la acera con un abrigo oscuro, el cabello escondido bajo un pañuelo. Toda ella parecía a alguien que se dirige a una cita secreta, a algo de lo que nadie debía enterarse. Un taxi amarillo, con los laterales sucios, se detuvo junto al bordillo. Rosa subió deprisa, casi con prisa, al asiento trasero y el coche se puso en marcha,
Las luces rojas de los pilotos se perdieron en la noche, dejando a Camila de pie junto a la ventana, con el corazón desbocado y un torbellino de preguntas en la cabeza. ¿A dónde había ido a las 2 de la madrugada? ¿Con quién? ¿Por qué tenía que marcharse de forma tan secreta, tan cautelosa? Camila volvió a la cama, pero el sueño no llegó. Se quedó tumbada mirando al techo y repasando en la cabeza todos los acontecimientos de los últimos meses, todas las rarezas, todos los pequeños detalles que, por separado, parecían simples manías de carácter, pero que juntos formaban una imagen inquietante que ella tenía miedo de ver completa. La mañana llegó gris y lluviosa. Camila se levantó antes que nadie y, al pasar junto a la habitación de Rosa, vio que la puerta estaba entreabierta y que dentro no había nadie, y la cama estaba hecha con una perfección tal que parecía que nadie hubiera dormido en ella, y eso le resultó extraño, porque normalmente Rosa se levantaba más tarde y siempre cerraba la puerta por la noche. Se detuvo en el pasillo, sintiendo como el corazón empezaba a latir con más fuerza, y por la cabeza le cruzó un pensamiento, que ese era el momento, que Esteban aún dormía, que Rosa no estaba en casa, que podía entrar en esa habitación e intentar encontrar al menos alguna respuesta a las preguntas que no la dejaban en paz. Esto está mal, le dijo una voz interior, es una invasión a la vida de otra persona, a su espacio, no tienes derecho. Pero otra voz, más fuerte, más desesperada, decía, tienes derecho a saber qué está pasando en tu propia casa, quién es en realidad esa mujer que controla cada uno de tus pasos. Camila empujó la puerta y entró en la habitación de Rosa, le temblaban las manos y tenía la boca seca por el miedo a ser descubierta, por el miedo a encontrar algo que lo cambiaría todo de forma definitiva e irreversible. La habitación estaba impecablemente limpia, casi estéril, y las cosas estaban colocadas con tanta pulcritud, tan correctamente, que daba la impresión de un decorado, no de un espacio habitado. En la mesilla había una foto de un Esteban adolescente, de unos 12 años, sonreía con una sonrisa amplia y sincera, y a su lado, abrazándolo por los hombros, estaba una Rosa joven, con una expresión en el rostro de un amor tan posesivo que daba escalofríos. Camila abrió el cajón superior de la cómoda, dentro había pañuelos doblados con cuidado, y ya iba a cerrarlo cuando vio, bajo la pila de ropa interior, el borde de un sobre. Lo sacó con dedos temblorosos y vio que era un recibo de pago de alquiler de un piso en la avenida Libertadores 247, a nombre de Rosa Esteves, por una cantidad de 8,000 pesos al mes, que no era precisamente poca cosa. ¿Rosa tiene su propio piso? Entonces, ¿por qué vive aquí, con ellos, si tiene dónde vivir? Camila siguió buscando, y con cada nuevo hallazgo el cuadro se volvía más extraño, más inquietante. En el siguiente cajón encontró un montón de conversaciones impresas y, cuando empezó a leer, vio diálogos de Rosa con alguien llamado Ricardo, y por el contexto quedó claro que era su exmarido, el padre de Esteban. Rosa, por favor, acepta el dinero, sé que después del divorcio lo estás pasando mal, quiero ayudarte, quiero al menos compensar un poco todo el daño que te hice a ti y a Esteban, escribía Ricardo. Y Rosa respondía, no necesito tu dinero, Ricardo, no necesito nada de ti. Solo necesito a mi hijo, solo su amor, solo su presencia en mi vida. Me quitaste todo lo demás, pero a Esteban no te lo llevarás, él es mío, solo mío, y no permitiré que nadie se interponga entre nosotros. Camila releyó esas líneas varias veces, y cada vez sonaban más inquietantes, más obsesivas, y la palabra nadie le pesaba en el pecho como una piedra, porque estaba claro a quién se refería Rosa. Siguió revolviendo en los cajones y encontró una fotografía antigua en la que Rosa estaba en el vestíbulo de una casa lujosa, llevaba un vestido caro, joyas, un peinado elaborado, y todo en la imagen hablaba de bienestar, de abundancia, de una vida que no encajaba en absoluto con las historias de pobreza y hambre que Rosa contaba tan a menudo y con tanto detalle. Entonces la mirada de Camila cayó sobre una pequeña caja en el fondo del cajón. Al abrirla, encontró recetas de un psiquiatra para antidepresivos y tranquilizantes, fechadas en los últimos 6 meses, y todas las cajas de medicamentos estaban intactas, sin abrir. Quedaba claro que Rosa no los tomaba, que ignoraba las indicaciones del médico, y eso explicaba muchas cosas, los cambios bruscos de humor, el control obsesivo, los miedos irracionales.
Camila estaba sentada en el suelo, en medio de la habitación de Rosa, rodeada de pruebas, de indicios, de fragmentos de verdad que no terminaban de encajar en una sola imagen, porque cada hallazgo generaba nuevas preguntas. ¿Por qué Rosa no vive en su propio piso? ¿Qué hace allí por las noches? ¿Por qué rechaza el dinero de su exmarido y, sin embargo, vive a costa de Camila y Esteban? Y, sobre todo, ¿hasta qué punto puede ser peligrosa en su enfermedad no tratada, en su obsesión por su hijo? El sonido de la llave en la cerradura de la puerta de entrada la hizo ponerse de pie de un salto, el corazón le golpeaba en el pecho y ella, a toda prisa, volvió a meter todo en los cajones, tratando de recordar cómo estaba colocado exactamente. Cuando salió de la habitación, se topó en el pasillo con Rosa, que estaba en el umbral con bolsas de la compra en las manos y una expresión de sorpresa mezclada con sospecha en el rostro. «Camila, querida, ¿estabas buscando algo?», preguntó Rosa, con voz suave, pero sus ojos examinaban atentamente el rostro de la nuera, como intentando leer en él una confesión de culpa. «Yo. Pensé que estabas en casa, quería preguntarte si habías visto mi suéter», soltó Camila lo primero que se le ocurrió, y la frase sonó falsa incluso para ella misma. «¿Tu suéter?», repitió Rosa, y sus cejas se arquearon, sorprendidas. «¿En mi habitación? ¿Por qué iba a estar ahí, querida?». «Pensé que a lo mejor se había mezclado con la ropa para lavar». Camila sentía como el rubor le subía a las mejillas, y se detestaba por no saber mentir, por haber sido siempre demasiado honesta, demasiado directa. Rosa pasó junto a ella hacia la cocina, y Camila sintió en la espalda la presión de unos ojos invisibles, sabía que su suegra no había creído ni una sola palabra, que ahora, en cuanto se quedara sola en su habitación, revisaría todos los cajones y se daría cuenta de que alguien había hurgado en sus cosas. Camila pasó el resto del día en un estado de tensión nerviosa, esperando la confrontación, esperando los reproches, pero Rosa se comportó como siempre, preparó la comida, limpió el piso, sonrió amablemente y solo de vez en cuando lanzaba a Camila miradas largas y escrutadoras que le erizaban la piel. Esteban volvió a casa hacia las 7 de la tarde, y Camila lo recibió en el recibidor y, sin dejarle siquiera quitarse la chaqueta, lo arrastró al dormitorio, cerró la puerta y se apoyó en ella con la espalda, como si físicamente quisiera bloquear el paso al resto del mundo. «Tenemos que hablar», dijo, y la voz le temblaba de tensión. «Ahora mismo, y muy en serio». Esteban la miró con preocupación, y en sus ojos cruzó un destello de miedo. Se sentó en la cama, apoyó las manos en las rodillas, su postura era la de alguien que se prepara para escuchar algo desagradable. «¿Qué pasó?». «Tienes cara de…». «No sé, como si hubieras visto un fantasma». «Tu madre», empezó Camila, y las palabras salían de ella en un torrente que ya no podía contener, «no es quien dice ser». «Tiene su propio departamento, ¿lo sabías? Paga 8.000 al mes por él y aún así vive aquí, con nosotros, y dice que después del divorcio se quedó sin nada». Esteban guardó silencio, tenía el rostro pálido y los labios apretados en una fina línea. «Y se escribe con tu padre», siguió Camila, acercándose más y sintiendo como dentro de ella hervía una mezcla de desesperación y esperanza de que ahora, por fin, él la escuchara, la entendiera. «Él le ofrece dinero, quiere ayudarla, pero ella se niega y le escribe cosas. Cosas muy extrañas, que solo te necesita a ti, solo tu amor, y que no permitirá que nadie se interponga entre ustedes». «Basta», dijo Esteban en voz baja, con un cansancio y una desesperanza enormes. «Por favor, basta». «No, no basta». Camila se agachó frente a él, mirándolo a la cara, intentando llegar hasta él. «Tienes que entender que algo no está bien con ella, que está enferma. Tiene un montón de recetas del psiquiatra para antidepresivos, pero no se los toma, y pone candados en nuestro refrigerador y me reparte la comida por horario. Eso no es normal, Esteban, no es normal en absoluto». Él levantó la vista hacia ella, y en sus ojos había tanto dolor que Camila sintió como algo se encogía por dentro. «¿Crees que no lo veo?», preguntó en voz baja. «¿Crees que me gusta todo esto? Pero es mi madre, Camila, la única madre que tengo, y lo sacrificó todo por mí cuando mi padre se fue. Trabajó en 3 empleos para que yo pudiera estudiar, se privó de todo, y yo no puedo simplemente. No puedo simplemente echarla a la calle, ¿entiendes?
Yo no te pido que la eches, dijo Camila, y la voz se le quebró. Te pido que veas lo que está pasando, te pido que me protejas, que protejas a nuestra familia, ¿por qué? Se quedó callada, las lágrimas le corrían por las mejillas, y le temblaban las manos cuando metió la mano en el bolsillo de los vaqueros y sacó la prueba de embarazo, que había llevado encima todo el día sin saber cuándo ni cómo mostrársela. Porque estoy embarazada, susurró, tendiéndole la prueba. Y no quiero que nuestro hijo crezca en una casa donde yo me siento prisionera. Esteban tomó la prueba entre los dedos, que le temblaban, y miró las 2 rayas tanto rato que Camila empezó a temer que no se alegrara, que dijera algo horrible, algo que ya no tendría vuelta atrás. Vamos a ser padres, dijo por fin, y en su voz había tantas emociones mezcladas que Camila no supo distinguir qué sentía exactamente, alegría o miedo, felicidad u horror. Alzó la mirada hacia ella. Es increíble. La abrazó, la atrajo hacia sí, y Camila escondió el rostro en su hombro y rompió a llorar de verdad. Él le acariciaba la espalda y le susurraba palabras tranquilizadoras, pero ella sentía su cuerpo tenso, la mandíbula apretada, y entendía que dentro de él se libraba una lucha entre el amor por ella y el deber hacia su madre, y no sabía quién ganaría. Hablaré con ella, dijo al fin. Te lo prometo, hablaré con mamá y lo arreglaremos todo, pondremos todo en orden. Solo te pido que no te alteres, por favor, ahora no puedes ponerte nerviosa. Camila asintió, pero por dentro todo se le encogió al comprender que eran solo palabras, solo promesas que él ya había hecho muchas veces y nunca había cumplido, porque cada vez que llegaba el momento de actuar, se echaba atrás, y su madre volvía a ganar, y el círculo se cerraba otra vez. Esa noche, Camila se despertó con una extraña sensación de presencia ajena, ese instinto animal que te dice que no estás solo, que alguien te observa. Cuando abrió los ojos, vio en la penumbra la silueta junto a la cama, y el corazón se le paralizó de terror. Rosa estaba de pie a la altura de la cabecera, del lado de Esteban, y miraba a su hijo dormido. Sus labios se movían, murmuraba algo tan bajo que Camila apenas alcanzaba a distinguir las palabras. Perdóname, hijo, decía Rosa, y su voz estaba llena de una ternura desesperada, de un amor doloroso que daba miedo. Perdóname por lo que tendré que hacer, pero no puedo perderte, ¿entiendes? Simplemente no puedo. Eres todo lo que tengo, todo por lo que vivo, y si te vas de mi lado, si la eliges a ella, yo no lo soportaré, me moriré, hijo, me moriré de soledad y de no servir para nada. Camila permaneció inmóvil, temiendo moverse, temiendo delatar que estaba despierta, y miró cómo Rosa alargaba la mano y acariciaba el pelo de Esteban con tanta suavidad, con tanto cuidado, como si no fuera un hombre adulto, sino un niño pequeño que le pertenecía solo a ella. Y cuando Rosa por fin salió del cuarto, cerrando la puerta sin hacer ruido, Camila siguió tumbada, mirando la oscuridad y sintiendo cómo se le erizaba la piel y en el pecho crecía un nudo helado de miedo, porque comprendió que lo que estaba ocurriendo en aquella casa no era solo un conflicto familiar, no era solo un choque de caracteres, era algo mucho más oscuro, mucho más peligroso. Y ella se encontraba en el centro mismo de todo aquello, sin protección, sin apoyo, completamente sola. Camila despertó por la vibración del teléfono y alargó hacia él la mano somnolienta, pero se quedó inmóvil de inmediato, la pantalla estaba desbloqueada, aunque recordaba perfectamente haber cerrado todas las aplicaciones antes de dormir. La galería estaba abierta, aunque por la noche lo último que había usado era el mensajero. Alguien había tocado su teléfono. Mientras dormía. Miró a Esteban, dormía de lado, respirando profundo y tranquilo. Ni siquiera sabía su contraseña. Así que había sido Rosa. Pero ¿cómo había averiguado el código? Camila se levantó y fue al baño, cerró la puerta y, con manos temblorosas, empezó a revisar el teléfono. El chat con su hermana, abierto. La aplicación del banco, también. La galería de fotos, donde estaban las fotos de la prueba de embarazo. Rosa lo había leído todo, había comprobado las cuentas, buscaba algo. Ese pensamiento le heló la sangre, en aquella casa ya no quedaba nada privado, nada seguro. En el hospital, Camila no conseguía concentrarse en el trabajo, y una compañera se dio cuenta durante el almuerzo, tienes un aspecto horrible. ¿Qué te pasa?
Y Camila, que siempre callaba sobre su vida personal, de pronto no aguantó más. Mi suegra vive con nosotros desde hace 6 meses y Ella puso un candado en el frigorífico, revisa mi teléfono por las noches, controla cada paso que doy. Y mi marido dice que tengo que aguantar, porque ella lo está pasando mal después del divorcio. La compañera guardó silencio un momento y luego dijo, a una amiga mía le pasó algo parecido. La suegra parecía solo una viejecita pesada, y luego resultó que estaba pidiendo créditos a nombre de la nuera, falsificando firmas. Acumuló deudas por casi 100,000 pesos. Camila sintió que la sangre se le iba del rostro. Rosa le había pedido firmar un poder para recoger la correspondencia. Le había pedido ver su pasaporte para comparar la foto. Siempre estaba cerca cuando llegaban los mensajeros. Tengo que revisar mis cuentas, susurró, poniéndose en pie de golpe. Ahora mismo. Empezó a llamar a los bancos, y con cada llamada el pánico crecía. Sí, a su nombre hay un crédito. Sí, los documentos los presentó una mujer con poder notarial. Es un error, susurraba Camila al teléfono. Yo no pedí ningún préstamo. Pero aquí está su firma y la carta de poder. La misma carta de poder que ella, tan imprudentemente, había firmado para Rosa. ¿A qué cuenta se transfirió el dinero? El operador dictó el número, y Camila lo comprendió, era la cuenta de Rosa. Y el dinero había sido retirado el mismo día. Estaba de pie en el pasillo del hospital, apoyada contra la pared, y las lágrimas le corrían solas. No por indignación, sino por una traición tan profunda que hacía que todo se desmoronara. ¿Cómo demostrárselo a Esteban? Él se negaba con tanta fuerza a ver la verdad. Y entonces recordó, la cámara en la puerta de entrada. La misma que Esteban había instalado por seguridad. Guardaba archivos de medio año. Camila abrió la aplicación de la cámara y encontró la fecha necesaria, el 15 de octubre, el día en que se tramitó el préstamo. Avanzó la grabación, cuadro por cuadro. Y lo vio. Rosa sentada a la mesa. Frente a ella, un documento. Coge un bolígrafo, escribe algo, tacha, vuelve a escribir. Una y otra vez dibuja letras hasta que la caligrafía se vuelve la adecuada. Estaba practicando la falsificación de la firma. Camila tomó una captura de pantalla con las manos temblorosas y se la envió a Esteban sin comentarios. Solo la imagen, con la fecha y la hora, 2 horas antes de la visita al banco. Pulsó enviar y silenció el teléfono. No quería ver su respuesta antes de verlo a él. En casa, Rosa preparaba la cena, cuando se giró al oír pasos, su sonrisa habitual floreció en el rostro. Querida, qué bueno que llegaste. Estoy haciendo tu estofado favorito, ¿recuerdas la receta de tu madre? Pruébalo, dime si se parece. Camila miró a esa mujer y solo vio una máscara. Un disfraz que ocultaba algo oscuro. No tengo hambre, dijo con voz neutra y se fue al dormitorio. Se tumbó en la cama, mirando al techo, y esperó. A las 5:30 oyó la llave en la puerta. Rosa empezó a hablar alegremente sobre la cena, pero Esteban guardaba silencio. Por el sonido pesado de sus pasos, Camila entendió, ya había visto la foto. La puerta se abrió. Esteban estaba pálido, apretando el teléfono con tanta fuerza que se le marcaban los nudillos. ¿Es verdad?, preguntó ronco. ¿De verdad falsificó tu firma? Camila se sentó y asintió. Hace 3 meses se abrió un préstamo de 50,000 a mi nombre. Yo no lo sabía. Los documentos los presentó una mujer con un poder notarial, el que yo le di a tu madre. El dinero se transfirió a su cuenta. Lo retiró todo el primer día. Él se dejó caer en la cama. Su rostro expresaba una angustia profunda. Quizá sea un malentendido. Tal vez lo hizo por nosotros, para una reforma. Esteban, dijo Camila con cansancio. Mira la foto. Está practicando mi firma. Es un delito. Él guardó silencio un largo rato, luego se levantó. Tengo que hablar con ella. Ahora mismo. Camila fue detrás de él, no podía permitir que Rosa volviera a darle la vuelta a todo. Rosa estaba junto a la estufa, removiendo algo en la olla. Se dio la vuelta con una sonrisa,
pero la sonrisa se apagó al ver el rostro de su hijo. Hijo. ¿Qué pasa? Esteban extendió el teléfono, y la mano le temblaba. Explícame esto, mamá. Por favor. Rosa tomó el teléfono, lo miró. Su cara cambió, del shock al miedo, del miedo a la desesperación. Yo quería ayudar, dijo en voz baja. Quería pedir un préstamo para arreglar el departamento, ¿entiendes? Estas tuberías viejas, ese baño. Pensé que sería una sorpresa. No mientas. Estalló Camila. El dinero está en tu cuenta. Lo retiraste todo. Rosa la miró, y en sus ojos brilló un destello de rabia. Bien. Diré la verdad. Necesitaba pagar el departamento que alquilo. No quería ser una carga, quería tener un lugar a donde ir si decidían que estorbaba. Pagas 8.000 al mes, dijo Camila con frialdad. ¿De dónde sale el dinero si no trabajas? Rosa rompió a llorar y miró a Esteban. Hijo, por favor, entiéndeme. Tenía tanto miedo de quedarme sola, de que me abandonaras como lo hizo tu padre. Y pensé. Si tengo mi propio lugar, al menos tendré a dónde ir. ¿Por qué no me lo pediste? La voz de Esteban temblaba. ¿Por qué no dijiste simplemente necesito dinero? Te habría ayudado. Porque habrías preguntado para qué, respondió ella en voz muy baja. Y yo habría tenido que admitir que no quiero vivir aquí, que me siento de sobra. Que tu esposa me mira como si fuera un estorbo. Miró a Camila con dolor. No quería obligarte a elegir entre ella y yo. Eso no justifica falsificar una firma, dijo Camila con firmeza. Es un delito. El dinero debe volver. Los 50.000. Todos. Rosa sollozó y se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban. Esteban dio un paso hacia ella, pero Camila le sujetó el brazo. No. Esto es manipulación. Rosa levantó la cabeza de golpe. Las lágrimas seguían ahí, pero su expresión había cambiado, se había vuelto dura, cortante. ¿Manipulación? ¿Crees que fue fácil criar a un hijo sola? ¿Crees que no tengo derecho a mi propia vida? Avanzó hacia Camila, con los ojos encendidos. Tú me lo arrebataste. Entraste en nuestra vida y me lo quitaste. ¿Y ahora me llamas estafadora? La única estafadora aquí eres tú. Mamá, basta. Gritó Esteban. Pero Rosa ya no podía detenerse. Te di toda mi vida. Renuncié a todo para que estudiaras, para que fueras quien eres. ¿Y qué recibo a cambio? A esta, señaló a Camila, que me mira como si fuera basura. ¿Tienes el dinero? Preguntó Esteban en voz baja. ¿Los 50.000? Rosa calló. Y en su rostro apareció la expresión de alguien derrotado. No. No los tengo. Los gasté. En el departamento, en muebles, en cosas. Entonces los robaste, dijo Esteban, y cada palabra le costaba esfuerzo. Robaste a tu propia familia. Rosa lo miraba a través de las lágrimas. Si me echas, susurró, no volverás a verme nunca. Me iré, y no sabrás dónde estoy, si sigo viva siquiera. ¿Eso quieres? Cayó un silencio pesado. Camila observaba a su marido y veía las lágrimas en su rostro. En ese instante se decidía su futuro, si seguirían siendo una familia o si todo se rompería en pedazos. Camila dijo, estoy embarazada. Y no quiero que mi hijo crezca en una casa donde la mentira vale más que el amor. Las palabras de Camila quedaron suspendidas en el aire, pesadas e inevitables. Por un instante, reinó un silencio tan profundo que se oía el tic-tac del reloj en la pared y una respiración entrecortada, y Camila no podía entender de quién era, si la suya, la de Esteban, o quizás la de Rosa, que estaba junto a la estufa mirándolos a ambos como si intentara comprender qué acababa de suceder. ¿Embarazada? Repitió Esteban, y su voz sonaba lejana, confundida, como si escuchara las palabras desde muy lejos, a través del agua. Miró a Camila, y en sus ojos había de todo, alegría, miedo, desconcierto. Ella no podía distinguir qué era más fuerte, ¿estás embarazada y no me lo dijiste antes? Camila sintió un nudo subirle a la garganta y asintió, incapaz de pronunciar una palabra.
tenía miedo de que, si hablaba, simplemente rompería a llorar y ya no podría parar. Rosa se dejó caer lentamente en una silla, apoyó las manos en la mesa y apretó los dedos con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Cuando habló, su voz sonó extraña, casi sin vida. Embarazada. Repitió, como si probara la palabra. Así que ahora tienes un arma más fuerte, ¿no? Ahora puedes chantajear a mi hijo con un bebé, decirle que si no echa a su madre, tú te irás y te llevarás a su futuro hijo. Mamá. Esteban se volvió hacia ella, con el rostro contraído de dolor. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes pensar que Camila? ¿Y qué otra cosa debo pensar? Lo interrumpió Rosa, y su voz subió de tono, quebrándose bajo emociones contenidas. ¿Qué debo pensar cuando ella viene aquí y me acusa de robo, de fraude, de cosas horribles, y luego, cuando ve que dudas, de pronto anuncia que está embarazada? Se levantó, y sus manos temblaban. Qué oportuno, ¿no? Muy oportuno decirlo ahora, para asegurarte de que tome tu partido. Camila sintió como si algo explotara dentro de ella, como si la última presa que la contenía se derrumbara. Las palabras brotaron sin control. Tú sabías del embarazo hace 3 días. Gritó, con la voz rota. Encontraste la prueba en la basura. ¿Recuerdas? Estabas ahí, con el test en la mano, diciéndome cosas sobre sacrificios maternos. Y yo callé todo este tiempo porque tenía miedo. Miedo de ti, miedo de lo que dirías a Esteban, miedo de cómo distorsionarías todo. Esteban se volvió hacia su madre, con una expresión como si el mundo alrededor empezara a resquebrajarse. ¿Lo sabías? Preguntó en voz baja, y en esa suavidad había más acusación que en cualquier grito. ¿Sabías que mi esposa estaba embarazada y no me lo dijiste? ¿Por qué? Rosa quedó con la boca entreabierta, y por primera vez Camila vio en su rostro desconcierto real, verdadero, sin máscaras ni respuestas preparadas. Yo. Pensé que ella te lo diría, balbuceó. No quería entrometerme en sus asuntos, ¿entiendes? Es un tema tan personal. ¿No entrometerte? Esteban soltó una carcajada amarga que hizo doler a Camila. Controlas cada paso que damos, revisas el teléfono de mi esposa por las noches, pides préstamos usando su nombre. Y ahora dices que no querías entrometerte. Empezó a caminar por la cocina, pasándose la mano por el pelo, y Camila veía que dentro de él algo estaba cambiando, quebrándose, transformándose. La lucha entre el hijo obediente de siempre y el hombre que debía convertirse en protector de su familia. Te he justificado toda la vida, dijo él, con la voz temblorosa. Cuando papá se fue, yo pensé que era su culpa, que él nos abandonó, que tú eras la víctima, la heroína que lo sacrificó todo por mí. Se detuvo y la miró con lágrimas en los ojos. Pero ahora empiezo a entender por qué se fue. Porque contigo es imposible vivir. Porque asfixias a todos a tu alrededor con tu amor, tu control, tus manipulaciones. Rosa palideció tanto que los labios le quedaron casi blancos. Dio un paso hacia su hijo, extendiendo las manos, intentando alcanzar algo que ya estaba demasiado lejos. No digas eso, hijo, por favor, no lo digas, susurró, con una pena tan profunda que incluso a Camila le incomodó. Yo nunca quise asfixiarte, solo quería protegerte, estar contigo, ser necesaria para ti. Cuando tu padre se fue, entendí que en este mundo no tenía a nadie más que a ti. A nadie. Podrías haber tenido tu propia vida, dijo Esteban, con lágrimas resbalándole por las mejillas. Papá te ofreció dinero, podrías haberte organizado, buscar un trabajo, conocer a alguien. Pero lo rechazaste todo porque decidiste convertirme en el centro de tu universo. Y eso no está bien, mamá. No es sano. No es normal. Yo te amo, dijo Rosa, casi suplicando. ¿Es malo amar a un hijo más que a nada en el mundo? Es malo cuando ese amor se convierte en una jaula, dijo Camila suavemente, y ambos se volvieron hacia ella, como si hubieran olvidado que estaba allí. Es malo cuando por ese amor cometes delitos, engañas, robas y destruyes la vida de los demás. Rosa miró a Camila, y en sus ojos apareció algo aterrador, una mezcla de odio y miedo. ¿Y tú qué sabes del amor de una madre? Escupió. Todavía ni has dado a luz.
No sabes lo que es entregar toda tu vida por un hijo, vivir su vida, respirar su aire. Ya veremos cuando tu bebé crezca, cuando traiga a casa a una extraña que te mire como un estorbo. Entonces recordarás mis palabras. Nunca seré como tú, respondió Camila con firmeza, colocando instintivamente la mano sobre su vientre, como protegiendo a quien aún no había nacido. Nunca convertiré a mi hijo en prisionero de mi amor. Nunca exigiré que me pague por cumplir con mi deber de madre. Esteban se acercó a su madre y la tomó por los hombros. Sus manos temblaban, pero eran firmes. Tienes que irte, mamá, dijo él, y cada palabra le costó como si se desgarrara por dentro. No para siempre. No de mi vida. Pero de esta casa, de nuestra familia. Porque mientras estés aquí, nosotros no podremos respirar, no podremos ser nosotros mismos. ¿Me estás echando?, susurró Rosa, con una vulnerabilidad casi infantil. A tu propia madre, ¿qué te dio todo? No te echo, dijo Esteban, con lágrimas cayendo de nuevo. Te pido espacio. Te pido que nos des una oportunidad. Hizo una pausa. Te buscaré un departamento, te ayudaré a encontrar trabajo, iré a visitarte, te apoyaré. Pero no podemos seguir viviendo juntos. Esto nos está destruyendo a todos. Rosa guardó silencio. Camila veía cómo por su rostro pasaban emociones, ira, desesperación, miedo, cálculo, como si analizara opciones, buscando una forma de darle la vuelta a la situación. Pero sin encontrar ninguna. ¿Y el dinero?, preguntó al fin, con voz cansada. Esos 50.000. ¿Qué pasará con ellos? Esteban miró a Camila, y en sus ojos había una pregunta, y Camila entendió que en ese momento él le daba a ella la elección, insistir en que devolvieran el dinero, quizá incluso en ir a la policía, o hacer la vista gorda para no destruir por completo el frágil vínculo que aún quedaba entre madre e hijo. Y pensó en el bebé dentro de ella, en que algún día preguntaría por su abuela, y tendría que explicarle por qué no estaba en sus vidas. No quería que la respuesta fuera, porque yo la mandé a la cárcel por robo. Que se considere el pago por el departamento y por un nuevo comienzo, dijo Camila en voz baja, y cada palabra le costaba, porque 50.000 eran para ellos una fortuna, meses de trabajo, semanas de guardias nocturnas. Pero no más poderes, ningún acceso a nuestros documentos, ningún control. Rosa asintió, y el gesto fue tan mecánico, tan vacío, como si algo dentro de ella se hubiera roto definitivamente. ¿Cuándo?, preguntó. ¿Cuándo tengo que irme? Mañana por la mañana, dijo Esteban, y la voz se le quebró al final. Te ayudaré a hacer las maletas, te llevaré, te ayudaré a instalarte. Rosa se levantó y caminó lentamente hacia su habitación, con la espalda encorvada como si hubiera envejecido 10 años en unos minutos. Cuando se detuvo en el umbral y se volvió, tenía el rostro empapado en lágrimas. Yo solo quería ser necesaria, susurró. Solo quería que alguien no pudiera vivir sin mí, como yo no podía vivir sin ti, hijo. Da tanto miedo no serle necesaria a nadie en este mundo. Desapareció tras la puerta, y Camila y Esteban se quedaron en la cocina, con una calma pesada entre ellos, hecha de palabras no dichas, de un dolor que no podía compartirse ni aliviarse. Esteban se dejó caer en una silla y se cubrió el rostro con las manos, los hombros le temblaban con sollozos que ya no podía contener. Camila se acercó y lo abrazó, y él apoyó la frente en su vientre, allí donde bajo su corazón latía una vida nueva. Y lloró como lloran los hombres cuando entienden que la infancia ha terminado del todo y ha llegado la hora de ser quien protege, y no quien es protegido. ¿Hice lo correcto?, preguntó entre lágrimas, con una voz tan perdida, tan suplicante de confirmación. Dime que hice lo correcto. Hiciste lo único que podías hacer, respondió Camila, acariciándole el cabello con los dedos. Elegiste a nuestra familia, a nuestro hijo, nuestro futuro. Y dolió muchísimo, pero fue lo correcto. Se quedaron así, abrazados en la cocina donde hacía poco hervían las pasiones y volaban las acusaciones, y ahora solo quedaban el cansancio y una extraña sensación de alivio. Lo peor ya había ocurrido. Las palabras más duras ya habían sido dichas, y ahora solo quedaba avanzar hacia esa vida que los esperaba sin Rosa, sin su control, sin su amor asfixiante. Detrás de la pared, en la habitación de la suegra, todo estaba en silencio,
y solo de vez en cuando se oía el sonido de cajones que se abrían, el roce de la ropa al guardarse en la maleta. Esos sonidos sonaban a despedida, al final de toda una época tan larga y dolorosa que parecía que nunca iba a terminar. Camila se despertó al darse cuenta de que no había nadie a su lado. Al alargar la mano hacia la mitad de la cama de Esteban, las sábanas estaban frías, como si él se hubiera levantado hacía rato. El sueño se le fue de golpe, dejándole solo una sensación inquieta de que algo había cambiado, de que algo se había movido por fin, y ella no sabía si para bien o para mal. Se incorporó y escuchó los sonidos del piso. A través de las paredes delgadas llegaban ruidos apagados desde la habitación de Rosa, el crujido del armario, el susurro de la tela, el golpe sordo de algo pesado contra el suelo. Camila entendió que la suegra estaba haciendo la maleta, que la conversación de anoche no había sido solo un arrebato emocional que se olvidaría al amanecer, sino algo real, irreversible. Se levantó, se puso la bata y salió del dormitorio. Lo primero que vio fue a Esteban sentado a la mesa de la cocina con una taza de café frío entre las manos. Tenía la cara tan demacrada, tan consumida, que quedó claro al instante que no había dormido. Había pasado la noche en cavilaciones o conversaciones que lo habían dejado sin fuerzas. «Hola», dijo Camila en voz baja, acercándose y viendo cómo él se sobresaltaba al oírla, como si estuviera tan hundido en sus pensamientos que no oyó sus pasos. «Hola», respondió él, con la voz ronca, gastada. Cuando alzó la mirada, ella vio sus ojos enrojecidos, hinchados de tanto llorar, y el corazón se le encogió de lástima, de comprensión por todo lo que él había pasado esa noche. Se sentó a su lado, puso la mano sobre la suya y entrelazó los dedos. Se quedaron así, en silencio, escuchando los ruidos de la habitación de Rosa y sin saber qué decirse, porque todas las palabras importantes ya se habían dicho la víspera y las nuevas aún no habían tomado forma. «He estado hablando con ella toda la noche», dijo por fin Esteban, con la voz temblorosa por el cansancio. Nos sentamos en su cuarto, ella lloraba, yo lloraba, y tratábamos de entender cómo habíamos llegado hasta aquí, cómo terminamos en una situación en la que la única salida es separarnos. Camila guardó silencio, dándole tiempo, entendiendo que él necesitaba desahogarse, sacar de sí lo que se había acumulado durante esa noche interminable. Hablaba de mi padre, de cómo se fue, y por primera vez escuché su versión no como un reproche hacia él, sino como una confesión de culpa, ¿entiendes? La miró, con el dolor reflejado en la mirada. Dijo que lo asfixiaba igual que ahora a nosotros, que le exigía toda la atención, todo el tiempo, y que cuando él empezó a ahogarse, ella solo apretó más, creyendo que si lo sujetaba con más fuerza no se iría. Pero se fue igual. Y no sacó ninguna conclusión, dijo Camila en voz baja. No entendió que el problema no era él, sino su miedo a la soledad. Esteban asintió. Dijo que, cuando él se fue, lo único que la frenó de hacerse algo terrible fue yo. Que me convertí en su razón para vivir, en su sentido, y decidió que nunca más permitiría que nadie le arrancara ese sentido. Se quedó callado, y una lágrima le rodó por la mejilla. Y entendí que para ella yo no soy un hijo, soy un salvavidas al que se agarra para no hundirse en su propio vacío. Camila le apretó la mano con más fuerza, quiso decir algo consolador, pero sabía que ahora cualquier frase sonaría falsa, y que lo único que podía hacer era estar allí, con él. Le encontré un departamento, continuó Esteban. Pequeño, cerca de aquí, en el barrio de Flores. Un amigo lo alquila barato, 3.000 al mes. Se secó los ojos con la manga. Y hablé con Rafael, mi excompañero, abrió un pequeño café y buscaba a alguien para la caja. Mamá aceptó probar, dijo que necesitaba cierta estructura en la vida, algo que hacer para no volverse loca de soledad. Has hecho más de lo que harían muchos en tu lugar, dijo Camila, sintiendo en el pecho un calor orgulloso por ese hombre que, incluso en la situación más dura, no dejó a su madre a la deriva, sino que intentó darle una oportunidad de empezar de nuevo. La puerta de la habitación de Rosa se abrió y la suegra salió al pasillo. Camila la vio como nunca la había visto en esos 6 meses, sin maquillaje, con el pelo canoso suelto, con un sencillo suéter oscuro y una maleta en la mano que parecía demasiado pesada para su figura frágil.
Por primera vez, Rosa no parecía la mujer segura y controladora que siempre sabía qué decir y qué hacer, sino una persona cansada, rota, asustada, que no sabía qué le deparaba el futuro. Esteban se levantó, se acercó a su madre y le quitó la maleta. Rosa lo miró, y en sus ojos había tanta gratitud mezclada con un resentimiento tan amargo que Camila sintió incomodidad. Gracias, hijo, susurró Rosa, con la voz ronca de tanto llorar. Gracias por no abandonarme del todo, por darme una oportunidad. Se volvió hacia Camila, y por un instante sus miradas se cruzaron. Camila se preparó para nuevos reproches, para el último estallido de la rabia que la noche anterior había ardido tan fuerte, pero en lugar de eso Rosa se acercó y la abrazó, torpe, rígida, apoyando la mejilla en su hombro. Camila se quedó inmóvil, sin saber cómo reaccionar ante esa repentina cercanía. Perdóname, le susurró Rosa al oído, con un aliento caliente, entrecortado. Perdóname por todo lo que hice, por el dolor que te causé. Solo tenía tanto miedo de no serle necesaria a nadie, tanto miedo de quedarme sola y darme cuenta de que había vivido en vano, de que no había dejado huella en el corazón de nadie. Se apartó un poco y miró a Camila a los ojos, y en su mirada había algo profético, algo que sonaba a advertencia. Lo entenderás algún día, cuando tu hijo crezca y traiga a su familia a esta casa. Entenderás lo aterrador que es soltar a aquel por quien has vivido. Camila asintió, sin encontrar palabras, y Rosa la soltó. Entre ellas volvió a tenderse la distancia, invisible pero palpable, una frontera entre dos mundos que ya no volverían a cruzarse tan de cerca como antes. Esteban tomó la maleta y se dirigió a la puerta, Rosa fue detrás, y en el umbral se volvió por última vez, recorriendo con la mirada el piso en el que había vivido medio año. Camila vio en sus ojos algo parecido al arrepentimiento, a la tristeza por la vida que podría haber sido si todo hubiera salido de otro modo, si ella hubiera sabido a tiempo detenerse, soltar. La puerta se cerró, y Camila se quedó sola en el apartamento, que de pronto pareció enorme, vacío, y el silencio resultó extraño, casi ensordecedor, después de meses del constante presente de Rosa, de su voz, de sus pasos, de su control. Camila se acercó a la ventana y miró a la calle, vio a Esteban ayudando a su madre a subir al taxi, acomodando con cuidado la maleta en el maletero, inclinándose hacia la ventanilla para decirle algo. Rosa asentía, con las lágrimas corriéndole por las mejillas. El coche arrancó, y Esteban se quedó en la acera mirándolo alejarse, con los hombros caídos, en toda su figura se leía un cansancio tal que a Camila le dieron ganas de salir corriendo, abrazarlo y decirle que todo estaría bien, que lo lograrían. Unos minutos después, él volvió. Al entrar en el piso se detuvo en el recibidor y se quedó quieto, mirando al vacío. Camila se acercó y lo abrazó, él hundió el rostro en su cabello y respiró hondo, como si intentara recordarse que todavía había algo bueno, algo luminoso en aquel día. Se ha ido, susurró, y las palabras eran tan sencillas, pero detrás de ellas había tanto, alivio y culpa, libertad y pérdida. He despedido a mi madre y no sé cuándo la volveré a ver. Me da miedo pensar que está ahí fuera, sola, y que, si le pasa algo, yo no estaré cerca. Has hecho todo lo que podías, respondió Camila, acariciándole la espalda con movimientos calmantes. Le diste un piso, un trabajo, una oportunidad de empezar de nuevo. Es más de lo que merecía después de todo lo que hizo, pero tú lo hiciste porque la quieres, y eso te convierte en una buena persona, en un buen hijo. Entraron en la cocina aún abrazados, y Esteban se detuvo ante el frigorífico, en cuya puerta seguía colgado el candado metálico de 4 ruedecillas, el símbolo de toda la pesadilla que habían vivido. Alargó la mano, quitó el candado y se quedó mirándolo mucho rato, como si no terminara de creer que aquello era realmente el final, que ya no habría más control, ni raciones por horario, ni revisiones de teléfono por las noches. Nunca más, dijo con firmeza, y tiró el candado al cubo de basura. El golpe del metal contra el fondo sonó tan fuerte que los dos se estremecieron y, enseguida, echaron a reír, nerviosos, aliviados. La risa se convirtió en un abrazo, se quedaron allí en la cocina, apretados el uno contra el otro, sintiendo como por fin se aflojaba el peso que los aplastaba desde hacía meses. La mano de Camila se posó en su vientre, y Esteban cubrió su palma con la suya. Permanecieron así, unidos en ese gesto,
en esa promesa de una nueva vida que crecía dentro de ella. Te lo prometo, dijo Esteban, con voz seria, llena de determinación, nuestro hijo va a crecer en una casa donde haya amor y honestidad, donde nadie lo use jamás como instrumento de manipulación, donde sea libre de ser quien es y de elegir su propia vida. Te prometo que no repetiré los errores de mi madre, que no lo convertiré en prisionero de mi amor. Camila lo miró a los ojos, con todo el amor que sentía por ese hombre que había atravesado la prueba más dura y aún así los había elegido a ellos, respondió en voz baja. Vamos a salir adelante. Juntos. Abrieron el frigorífico, por primera vez en semanas sin pedir permiso, sin esperar a que alguien les sirviera un plato. En la balda, entre yogures y fruta, Camila vio su zumo favorito, ese que Rosa siempre tiraba diciendo que no era saludable, y aquel detalle tan pequeño, tan insignificante, fue precisamente lo que la hizo sonreír de verdad por primera vez en muchos días. Por la noche, Esteban puso un imán nuevo en la puerta del frigorífico. Cuando Camila se acercó a ver qué era, vio una pequeña foto en blanco y negro de la ecografía que se habían hecho la semana anterior, en su primera visita al médico. En la imagen apenas se distinguía un diminuto puntito, casi invisible, pero tan importante, tan real, su futuro hijo. Un nuevo comienzo, dijo Esteban, rodeándola por la cintura con el brazo. Para todos nosotros. Y mientras se quedaban allí, mirando la foto, mirando el frigorífico sin candado, mirando la cocina que volvía a ser su cocina y no un territorio ajeno, Camila sintió como dentro de ella se extendía una calma nueva, la primera calma auténtica en todos esos meses, la certeza de que lo peor había quedado atrás, de que en el futuro habría nuevos problemas y nuevas pruebas, pero que los enfrentarían juntos, como familia, como equipo, como dos personas que se habían elegido mutuamente y habían elegido su libertad. Afuera empezaba una nueva tarde, la ciudad seguía sonando con sus ruidos habituales, y la vida continuaba, igual de impredecible y difícil, pero ahora había espacio para la esperanza, para el futuro, para aquel pequeño ser que todavía no había nacido y ya lo había cambiado todo, dándoles fuerzas para decir basta y empezar a vivir de verdad. Camila estaba de pie junto a la ventana de la cocina, mirando cómo, al otro lado del cristal, caía una llovizna fina y las gotas resbalaban formando caminos irregulares. En ese movimiento monótono había algo tranquilizador, casi meditativo. Su mano se posó de manera instintiva sobre el vientre, que ahora se había redondeado tanto que ya era imposible ocultar el embarazo. Algo se movió dentro, un pequeño empujón, como si el bebé se hiciera notar, y el rostro de Camila se iluminó con una sonrisa, esa sonrisa suave y maternal que aparece sola cuando sientes esa vida bajo tu corazón. ¿Se despertó?, preguntó Esteban al salir del dormitorio, con pantalón de casa y camiseta, el pelo alborotado por el sueño, tenía un aspecto tan casero, tan suyo, que el corazón de Camila se llenó de calor. Se despertó, asintió ella. Y me parece que ha decidido jugar al fútbol ahora mismo. Esteban se acercó, la abrazó por la espalda y posó las manos sobre las de ella, en su vientre. Se quedaron así, escuchando la lluvia y sintiendo los movimientos del bebé, y en aquel silencio había tanta plenitud, una sensación de que todo estaba en su sitio, que no hacían falta palabras. El teléfono de Esteban sonó, rompiendo el momento. Cuando miró la pantalla, su expresión cambió, se volvió más cautelosa, un poco tensa. «Es mamá», dijo en voz baja, con un matiz de pregunta dirigido a Camila, como pidiéndole permiso para contestar, para dejar entrar a Rosa al menos en una conversación telefónica. Camila asintió. En esos meses, Esteban llamaba a su madre una vez por semana, iba a verla 2 veces al mes, la ayudaba con dinero, y Camila nunca se lo había impedido, entendiendo que la relación entre ellos era su historia, su dolor, su elección. «Hola, mamá», dijo Esteban, y la voz se le suavizó. «¿Cómo estás?». Camila no oyó las palabras de Rosa, solo la entonación, y sonaba más tranquila que antes, sin aquel tono histérico que solía teñir su voz. «Sí, todo bien. Camila se siente muy bien, el bebé está muy activo. El médico dijo que todo va según lo previsto». Esteban escuchaba, asentía, y de pronto su rostro mostró sorpresa. «¿De verdad?». Eso es estupendo, mamá, me alegro por ti».
Guardó silencio, escuchando lo que ella decía, y Camila vio desfilar emociones por su cara. Claro que se lo diré. Gracias. Sí, yo también te quiero. Hasta pronto. Colgó y miró a Camila con una alegría prudente. Ha conocido a un amigo. Un cliente del café, va todos los días a tomar café y hablan, y él la ha invitado a dar un paseo por el parque. Camila sintió como algo dentro de ella por fin se relajaba, como se deshacía el último nudo de preocupación que ni siquiera sabía que llevaba dentro. Es bueno, dijo con sinceridad. Ella necesitaba su propia vida, sus propios intereses, a alguien que no fueras tú. Pidió que te dijera, continuó Esteban, con la voz más suave, que empezó a ir al psicólogo. Dijo que entendió que, si no se entiende a sí misma, seguirá saltando de una persona a otra, convirtiéndolas en el centro de su universo y asfixiando a cada una. Aquellas palabras fueron tan inesperadas, tan importantes, que Camila sintió como se le humedecían los ojos. Estoy orgullosa de ella, dijo, y era verdad. Hace falta mucho valor para reconocer los propios errores y tratar de cambiar. Esteban la atrajo hacia sí, y volvieron a quedarse juntos frente a la ventana, abrazados, mientras la lluvia seguía cayendo y el mundo afuera continuaba siendo igual de impredecible y complicado, pero en su pequeña cocina, en su hogar, todo era tranquilo y seguro. Preguntó, añadió Esteban en voz baja, si podría ver al bebé cuando nazca. No de inmediato, dijo, cuando nosotros estemos listos, cuando sintamos que es lo correcto. Camila guardó silencio, pensando, y su mano volvió a posarse sobre el vientre. Algún día, respondió con cautela. Cuando estemos seguros de que de verdad ha cambiado, de que puede ser abuela sin intentar controlar. No ahora, pero algún día. Sí. Esteban besó la coronilla de Camila, y en ese beso había gratitud por su comprensión, por no exigir un corte definitivo, por no convertir su relación con su madre en una elección absoluta y sin retorno. Desayunaron juntos, comida normal del frigorífico sin candado, y hablaron del parto, de cómo arreglar el cuarto del bebé, de qué nombre elegir. En esas conversaciones cotidianas había una normalidad, una alegría simple y humana que les había faltado durante tantos meses. Después del desayuno, Camila se acercó al frigorífico y miró la foto de la ecografía que colgaba del imán. Ya no estaba sola, ahora había otras imágenes nuevas, donde el bebé era más grande, donde ya se distinguía el perfil, una naricita diminuta, un puñito apretado. Y pensó en Rosa, que en algún lugar del barrio de Flores estaría despertando en su pequeño apartamento, yendo a trabajar al café, asistiendo a terapia, intentando construir una vida cuyo centro fuera ella misma y no otra persona. Y eso estaba bien. Era sano. Daba esperanza de que algún día podrían ser una familia sin dolor, sin control, sin ese amor asfixiante que destruye. ¿Sabes lo que he entendido estos meses? Preguntó Esteban, abrazándola por detrás y mirando con ella las fotos de su futuro hijo. ¿Qué cosa? Respondió Camila. Que el amor verdadero es cuando puedes soltar, dijo él despacio, pensando cada palabra. Cuando amas no para ti, no para llenar un vacío en tu vida, sino para darle al otro alas, libertad de ser quien es. Y quiero amar así a nuestro bebé, dándole derecho a su propia vida, a sus propios errores, a sus propias decisiones. Camila se volvió hacia él, y las lágrimas corrían por sus mejillas, pero eran lágrimas buenas, lágrimas de felicidad y alivio. Vamos a lograrlo, susurró. Todo nos va a salir bien, porque atravesamos el infierno y aún así nos elegimos la honestidad, elegimos la libertad. Afuera la lluvia se detuvo, y un rayo de sol se abrió paso entre las nubes, iluminando la cocina con una luz dorada y suave. Y allí, abrazados, estaban dos personas adultas que pronto serían padres, personas que habían aprendido a poner límites, a proteger su familia, y que aún así no habían perdido la capacidad de perdonar. Y el frigorífico sin candado era el símbolo de esa libertad, de ese nuevo comienzo, de esa vida en la que cada uno tenía derecho a respirar, a elegir, a ser, y donde el amor no era una jaula, sino unas alas.